piensa cuando habla de un alimento light es que está reducido en calorías, que el alimento tiene menos calorías. Podemos ver que no es así. Un alimento puede decir light y no necesariamente tiene que ser un alimento bajo en calorías, ¿sí? O en valor energético, sino que, por ejemplo, puede decir light y está reducido en sodio, ¿sí? Y por eso se va a clasificar como un alimento light. Yo les traje un ejemplo hermoso acá para que vean, que es una comparación entre un paquete de galletitas light, ¿sí? Y su versión clásica. Fíjense este cuadro. Si yo miro la energía, es decir, las calorías, se diferencian en 16 calorías. Son el 3% de disminución calórica. Ahora, si yo apunto a mirar las grasas y sigo leyendo el cuadro nutricional, voy a ver que las grasas hay 4 gramos de diferencia, que eso es un 28% menos. Entonces, cuando yo voy a hablar de estas galletitas, puedo decir que es un alimento light en grasas, pero no es un alimento light en calorías, ¿bien? Por eso es lo más importante de pensar es que todo lo que brilla no es oro en este caso, ¿sí? Porque puedo estar hablando de un alimento reducido en calorías, pero no necesariamente la reducción tiene que ser calórica, ¿bien? Si sigo leyendo más abajo en cualquier paquete que yo tenga en casa, voy a ver que dice ingredientes. Y abajo de ingredientes hay todo lo que tiene ese alimento, es decir, el ingrediente es la sustancia, incluidos todos los aditivos, conservantes, aromatizantes que se empleen para elaborar un producto, ¿sí? Y esto debe estar presente en el producto final, es decir, no se tiene que perder en el procesamiento, va a estar presente en el producto final. Por ejemplo, yo a un alimento le agrego sodio, voy a tener como resultado un alimento con sodio, ¿se entiende? Es decir, eso que yo le estoy agregando va a ser la consecuencia de cuando yo consuma el alimento. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces nos quedamos solamente con el cuadrito este de arriba, que es el alimento de la tabla nutricional. Pero si uno mira un poquitito más abajo, va a ver los ingredientes que tiene ese alimento. Yo acá les traje un ejemplo hermoso de algo que si me prestan atención van a saber lo que es, pero no voy a dar marca, que es un potecito celeste que se usa para untar quesos untables, digamos, un potecito celeste de una marca súper conocida, que supuestamente tiene más proteínas. Seguramente muchos lo han escuchado, es un queso untable con más proteínas, y les traje de ejemplo porque es algo que nosotros tenemos siempre a la mesa. El queso untable casi todos mis pacientes lo consumen. Fíjense en este caso lo que tiene este queso untable. Tiene queso magro, tiene cloruro de calcio, sal, reguladores de la acidez, tiene almidón, tiene gelatina, tiene todo eso para hacer un queso untable, ¿sí? Entonces, muchas veces nos quedamos con un cuadrito muy bonito que es este, pero no miramos los ingredientes, que es lo que tenemos abajo. Entonces, en un plan alimentario saludable, ¿me sirven los productos light? ¿Está bueno que yo consuma productos light? La realidad es que si yo les voy a recomendar, siempre les voy a recomendar productos naturales, porque generalmente los productos light son productos ultraprocesados, ¿sí? Es decir, tienen un procesamiento excesivo, y por eso los llamamos ultraprocesados, por la cantidad de cosas agregadas que tienen, lo que hace que ese alimento no tenga buena calidad nutricional, ¿sí? A diferencia de un alimento natural, que siempre va a ser el que vamos a recomendar. Un alimento que tenga fibra natural, que tenga vitaminas, minerales, que esté con grasas de buena calidad, y no irnos, por más de que un producto sea light, agarrarlo por el simple hecho de que dice light, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo leer los rótulos, y ahora también sabemos que nunca va a ser recomendado un producto light. Seguido a esto venía una pregunta, que era esa que está ahí, que dice, ¿el chocolate light engorda? ¿Existe el chocolate light? Yo les traje 4 ejemplos de chocolate, ¿sí? Cada uno con su tablita de composición nutricional. El primero es un chocolate diabético, ¿sí? Que se usa mucho porque dice diet ahí abajo. Los segundos son chocolates con 70% de reducción con 70% de cacao. Y el cuarto es un chocolate con almendras, común, ¿sí? Fíjense que salvo el tercer chocolate, salvo este,
todos son de 25 gramos aproximadamente, ¿bien? Y las calorías rondan entre 119 y 140 kilocalorías. Entonces, ¿hay diferencia abismal entre las calorías que tienen un chocolate diabético y un chocolate con mucho cacao y un chocolate con almendras? Calóricamente estamos hablando que son similares, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a mirar un poquito más abajo y veo, por ejemplo, los carbohidratos, hay algunos que tienen azúcar y otros no. Si miro también las grasas, voy a ver que algunos tienen grasas de menor calidad y otros de mayor calidad. Si sigo mirando y veo el sodio, hay algunos que no tienen sodio y otros que sí. Por lo tanto, ¿existe el chocolate light? Y la verdad que sí podemos decir que existe, considerando que la reducción puede ser hasta de sodio. ¿Bien? No necesariamente de calorías. En este caso no estamos hablando de calorías. Ahora, ¿el chocolate light engorda? Por sí solo, un chocolate ni ningún alimento va a modificar nuestro peso. El peso se modifica cuando yo englobo lo que hago en el día, en la semana, en el mes. Ahí es el momento donde mi peso empieza a variar y nunca lo voy a poder controlar. Porque si yo tengo una alimentación equilibrada y saludable y como un chocolate, no va a pasar absolutamente nada en el peso. Ahora, si mi alimentación a lo largo de los días no es buena, uso productos ultraprocesados, frío una milanesa, pongo queso Roquefort en todas las comidas y seguramente voy a subir de peso, pero no va a ser solo por el chocolate, sino por todo el entorno que me rodea. ¿Bien? Continuado, les voy a hablar de un tema que también surgió mucho en estas preguntas, que fue el climaterio y la menopausia, ¿sí? Con respecto al climaterio, es el periodo de transición entre la etapa reproductiva y la etapa no reproductiva. Se manifiesta un año antes, cuando inician los cambios hormonales y los síntomas, y hasta un mes después de que aparece la menopausia. Se puede definir como síndrome climatérico también el conjunto de signos y síntomas que aparecen en esta transición. La Organización Mundial de la Salud define a la menopausia cuando cesa permanentemente la menstruación por un periodo de 12 meses consecutivos, ¿sí? Sin causas patológicas. Las preguntas principales hablaban de qué cambios hormonales ocurren, qué pasa con el metabolismo, ¿sí? Hay que cambiar la alimentación. Entonces, yo lo que les traje acá para contarles es los cambios endocrinológicos que ocurren. Estos cambios endocrinológicos, primero hay un cambio bastante importante en el metabolismo. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que hormonalmente se ve una decreción, un decrecimiento de las hormonas, principalmente del estrógeno y de la progesterona, que serían las hormonas que van a caer sus niveles, ¿sí? Entonces, el metabolismo se va a ver más desacelerado, va a estar mucho más lento. También, con respecto a la retención de líquidos, podemos llegar a ver una retención de líquidos mayor, puede alterarse el perfil lipídico, es decir, muchas veces vamos a ver que sube más el colesterol o los triglicéridos, ¿sí? Y todo esto va a generar un cambio en el metabolismo. Puede aparecer también algún trastorno con la insulina, ¿sí? Después de aparecida la menopausia. La composición corporal también cambia. Yo acá les traje gráficamente para que veamos qué es lo que ocurre. Hay un cambio de la grasa y empieza a localizarse más la grasa a nivel central. Vieron que acá está la pera y la manzana, graficado de esta manera, es decir, empezamos a ubicar la grasa más a nivel del centro del cuerpo. ¿Qué va a ocasionar esto? Principalmente riesgo de enfermedad cardiovascular, porque siempre que localizamos grasa a nivel de la cintura, el principal riesgo asociado va a ser ese, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del balance energético, va a estar modificado según las necesidades nutricionales de cada persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentan los factores de riesgo por enfermedad cardiovascular, tal cual lo vimos recién. También hay un inicio de la osteoporosis, pueden aparecer problemas osteomusculares, puede aparecer algún tipo de cáncer por este decrecimiento también de las hormonas, puede aparecer una enfermedad senil. Por lo tanto, cuando hablamos de un plan alimentario en esta etapa de la vida, vamos a hablar de una alimentación suficiente, equilibrada, teniendo en cuenta la contextura de la persona, su peso, su talla, la composición corporal, la actividad física, es decir, el ejercicio físico que realiza, que si miramos esta partecita, estamos hablando de
cualquier persona necesita una alimentación suficiente, una alimentación equilibrada, que se considere su peso y su altura, su composición corporal y su actividad física. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a esta etapa de la vida? Control del aporte de calorías. Principalmente discriminar alimentos saludables y alimentos no saludables, ¿sí? Lo que estuvimos hablando hasta hace un ratito. Discriminar, ¿estoy comiendo algo bueno? ¿Lo como siempre o lo como una vez cada tanto? Es súper importante pensar, porque en el caso del chocolate, que lo vimos recién, un chocolate no deja de ser, no es insaludable o insano, ¿sí? Pero si lo rodeamos con una alimentación acorde. Ahora, si sumamos un chocolate, una hamburguesa, un pancho, fiambre, y el total de esa alimentación termina no siendo saludable, ¿bien? Cuando hablamos también del aporte de calorías, tenemos que tener en cuenta de que el balance energético debería ser sin que sobren demasiadas calorías. Nosotros tenemos un consumo y un gasto energético. Deberíamos tratar de que sea lo más parejo posible y que ese balance sea consumo lo que gasto, ¿sí? Sin almacenar energía. ¿Para qué? Para evitar esa localización de la grasa también a nivel central, como estuvimos viendo hasta recién. Limitar el aporte de grasas saturadas, que esto se recomienda siempre, es decir, tratar de no incorporar fritos, manteca, crema en las comidas. Si vamos a elegir grasas de buena calidad, como siempre estamos viendo, los frutos secos, las semillas, palta, que es excelente. Consumo de fitoestrógenos. Bueno, en esta parte les quería contar que hay como muchos estudios que hablan de los fitoestrógenos, que serían como estrógenos naturales, ¿sí? Que dentro de los fitoestrógenos están las isoflavonas y los lignanos. En general, lo que yo quiero contarles sobre los fitoestrógenos es que lo que hacen es ayudar al síntoma principal de la menopausia, que son los sofocos de calor, ¿sí? Es decir, cuando uno consume este tipo de alimentos naturales, lo que hace justamente es eso, evitar esos bochornos, le llaman, que es cuando agarra ese calor excesivo o la sudoración nocturna. También puede ayudar a regular los perfiles lipídicos, que también es muy bueno, y lo podemos encontrar en la soja, ¿sí? En los productos que están hechos con soja, por ejemplo en el tofu, también en los frutos secos, en los vegetales de hoja. Entonces, podemos ayudar de una forma natural, ¿sí?, a empezar a aportar esos estrógenos que van a estar en disminución desde la comida, ¿bien? Por eso se los quería nombrar, porque es importante de pensarlo como una alimentación natural ayudando a esa etapa de la vida, particularmente. Punto, aumentar el aporte de calcio y de vitamina D. Cuando hablamos de calcio, generalmente pensamos en la leche, ¿sí? Entonces, la pregunta que puse acá para plantear es, ¿solo proveniente de los lácteos el calcio? Entonces hice la presentación siguiente para que podamos ver que existe el calcio vegetal, el que no a través de los lácteos. Entonces, el calcio vegetal está en todas en las legumbres, que pueden ser en los porotos de soja o los mum, también en los porotos alubia, en el tofu, en la soja texturizada, en los frutos secos y en las semillas, como girasol, chía, sésamo y almendras, y en las hortalizas o frutas como el kale y el brócoli y el coliflor, ¿sí? Yo acá puse dos ejemplos. Esto es una col rizada, es el kale, ¿sí? Y esto es un yogurcito. Si miramos, fíjense que un yogur de 125 gramos aporta 237 miligramos de calcio y 100 gramos de kale, 354 miligramos de calcio. La variación que hay en esto es que no es la misma biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no la aprovecha de la misma manera. Ahora, yo puedo hacer una dieta equilibrada basada en productos vegetales y siendo consciente de que voy a aportar cierta cantidad determinada para cada persona, una cantidad particular como siempre, y voy a llegar a cubrir mi recomendación de calcio o superarla para que esa biodisponibilidad sea suficiente. ¿Bien? Para el calcio necesitamos el aporte también de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D lo que hace es favorece la absorción intestinal de este mineral. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? La exposición al sol, porque ya sabemos que como fuente de vitamina D, la principal fuente es la exposición al sol, por 10 o 15 minutos por día, principalmente exponiendo nuestra cara, nuestro cuello, nuestras palmas de las manos, el pecho, ¿sí? Hay alimentos que tienen algo de vitamina D, pero no sería como lo más recomendado porque tienen muy poco a comparación del sol. Siempre lo primero va a ser el sol.
Pero hay alimentos como el aceite de hígado de bacalao, algún tipo de pescados como el salmón, el atún o el arenque, que son más grasosos, que también aportan algo de vitamina D. También algún tipo de leche fortificada, o también el huevo, que tiene mucha vitamina D. Bueno, una de las preguntas que habían hecho es ¿qué fruta o verdura brinda más calcio? Y les dejé acá también la leche o yogur como alimento de referencia, que cada 100 mililitros, es decir, aproximadamente medio vaso, aporta 115 miligramos de calcio. En comparación con otros alimentos vegetales, podemos ver que, por ejemplo, cada 100 gramos de brócoli aporta 47 miligramos de calcio, cada 100 gramos de naranja podemos consumir 40 miligramos de calcio. El alimento que les hablaba Silvi, el kale, el kale o col rizada, aporta 354 miligramos de calcio cada 100 gramos de alimento, por lo tanto es un alimento fuente al ser muy alto en calcio. El pak choi, que quizás es menos conocido, pero también es una buena fuente, aporta 105 miligramos de calcio cada 100 gramos de alimento. Y otras fuentes vegetales, como bien mencionaba Silvi, están las legumbres, los frutos secos y las semillas de sésamo, encabezados principalmente por estos tres: los garbanzos, las almendras y bueno, otros tipos de alimentos son el tofu, las semillas de girasol, el fenogreco, que es un tipo de semilla no muy acostumbrada al uso cotidiano, pero que se puede conseguir en cualquier tipo de dietética. Junto con las crucíferas también está el coliflor. Así que bueno, estas son otras fuentes vegetales para aquellas personas que son quizás o vegetarianas o veganas por excelencia. La siguiente pregunta: ¿por qué es preferible consumir frutas y verduras de estación? Principalmente es porque conservan más vitaminas y minerales, y es que las frutas y verduras que no están en estación tienen que guardarse, reservarse, conservarse por mucho más tiempo, quizás 6 meses, un año de refrigeración o congelación, y esto hace que se sacrifiquen gran cantidad de micronutrientes. Por otro lado, es importante saber que la madre naturaleza provee en toda estación la cantidad completa de vitaminas y minerales que necesitamos para cubrir nuestros requerimientos diarios. Por eso no hay que ir a buscar una fruta que no esté de estación, porque seguramente algún otro vegetal de estación lo esté proveyendo. Este es un beneficio muy particular, pero sí es real que son mucho más económicas. ¿Y por qué? Porque no fuerzan un sistema de producción de alimento que no es natural. Es decir, las frutas y verduras de estación se producen en armonía con el medio ambiente, sin sobreexplotar los recursos y sin exigir el suelo, que es muy importante. Bueno, otra de las preguntas es ¿cuántos hidratos de carbono se deben consumir por semana? Y esto, recordar que siempre va de la mano con el requerimiento energético de cada individuo, que tiene que ver con factores intrínsecos que no son modificables, como la edad de la persona, el género, si es varón o mujer, la estatura, la contextura física, y con factores extrínsecos que tienen más que ver con el estilo de vida, que son la cantidad de horas que realiza actividad física, la cantidad de horas que duerme, el estrés también que conlleva a esta persona. Así que todos esos factores son tenidos en cuenta por los nutricionistas cuando armamos un plan alimentario para contabilizar la cantidad de hidratos de carbono. Pero sí es importante que se lleven que, si bien la cantidad se calcula por ecuaciones muy específicas, sí podemos hacer hincapié en lo que es la calidad, y con esto nos referimos a consumir hidratos de carbono preferentemente que sean complejos, aquellos provenientes de las legumbres, de las verduras, de los cereales integrales o con salvado, con fibra, con semillas y con un bajo grado de procesamiento. Es esto que decía Sil, no aquellos productos que vengan de la industria, preferentemente elegir aquellos que sean elaborados en el hogar, en condiciones donde nosotros podamos controlar la cantidad de ingredientes que aportamos de cada alimento, y ni hablar de los hidratos de carbono, que son simples. Y también es importante distribuirlos a lo largo del día, es decir, tener una distribución armónica entre las 4 comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, en cuanto a lo que respecta a hidratos de carbono. ¿Qué genera el gluten en nuestro organismo? Bueno, primero saber que el gluten es una proteína
que se encuentran en el trigo, algunos tipos de avena, la cebada y el centeno, y que presentan dos proteínas que no son digeribles, que son la glutenina y la gliadina. Pero el gluten en sí no genera una complicación para la población que no tenemos intolerancia al gluten o celiaquía, porque nuestro intestino es impermeable a estas proteínas que no son digeribles. En cambio, las personas que presentan esta intolerancia es porque, como pueden ver, el epitelio intestinal es permeable a estas proteínas, por lo tanto pasan al torrente sanguíneo y son reconocidas como un agente extraño por el sistema inmunológico, desencadenando toda una respuesta inmune que lleva las complicaciones de la celiaquía. Entonces en sí nos generaría un problema para la población saludable. En sí, ¿tiene algún beneficio esta dieta gluten free o libre de gluten para las personas que no somos celíacas? Y podría significar una disminución del aporte de las harinas refinadas, pero esto no necesariamente desencadenaría en una dieta baja en calorías o con déficit energético, que es muchas veces a lo que se acude para el descenso de peso. Si reemplazamos estas harinas refinadas por pastas que no sean integrales o abusamos de ciertos tubérculos almidonados, estaríamos aportando la misma cantidad de hidratos de carbono y no implicaría necesariamente un descenso de peso. Bueno, consultaron por la dieta cetogénica, si era buena o no. Fíjense lo que es la pirámide nutricional de la dieta cetogénica, basada principalmente en un aporte de energía a partir de las grasas, seguida por un aporte de proteínas en un 20%, y recién un 5% o hasta un 20% de aporte de hidratos de carbono. Lo importante de saber acá es que el sistema nervioso central consume principalmente glucosa, es decir, el cerebro se va a alimentar de los hidratos de carbono que vayamos consumiendo a lo largo del día. Por lo tanto, lo que sucede cuando realizamos una dieta cetogénica es una readaptación de la fisiología natural. Se va a empezar a oxidar, mal llamado quemar, el tejido adiposo y producir cuerpos cetónicos, que serían los reemplazantes, las biomoléculas que vendrían a reemplazar la glucosa. Entonces el acúmulo de estos cuerpos cetónicos llevaría a una cetosis metabólica que pueda llevar a algunas complicaciones o efectos secundarios, como son el muy bajo aporte de vitaminas y minerales y la fibra soluble e insoluble que proviene de los hidratos de carbono, principalmente de las verduras y las frutas, ya que están disminuidos, un estreñimiento por el bajo aporte de fibra, calambres por el bajo aporte de potasio, halitosis porque los cuerpos cetónicos generan un mal aliento similar al que se produce cuando una persona está alcoholizada, o astenia, cansancio generalizado por la falta de estos micronutrientes. Puede aumentar el colesterol o los triglicéridos por este elevado aporte de grasas, y bueno, puede producir náuseas, vómitos y desmayos. Repasando cuáles serían entonces los micronutrientes que estarían en déficit, podemos nombrar el selenio, el magnesio, el fósforo y las vitaminas B y C, que las solemos consumir en fuentes alimentarias como son las legumbres, los vegetales y la fruta. Como el hígado es el órgano encargado de metabolizar las grasas, lo vamos a tener sobreexigido y sobrecargado por el gran aporte de lípidos en la alimentación. El riñón también ayuda a metabolizarlas, así que también va a estar siendo sacrificado en este tipo de alimentación. Y como les mencionaba, del cerebro que se alimenta de glucosa, con este cambio fisiológico puede ocasionar irritabilidad o confusión. Bueno, siguiendo con los tipos de alimentaciones que están de moda o lo que se suele utilizar para el descenso de peso, podemos mencionar al ayuno intermitente. Preguntaron qué es y para qué sirve. Lo primero, destacar algunas definiciones. El ayuno intermitente es el intervalo de tiempo que existe entre una ingesta y la siguiente, es decir, el tiempo que se pasa sin ingerir alimentos sólidos. Es decir, nosotros diariamente realizamos un ayuno nocturno por el descanso, y también es importante que sepan que se considera ayuno a todos los momentos del día donde pasamos sin comer, es decir, existe un ayuno entre el almuerzo y la merienda si no se realiza una colación, es decir, un ayuno de 4 o 3 horas. Bueno, entonces
el ayuno intermitente vendría a ser una alteración de periodos de ingesta de alimentos y de la no ingesta de los mismos. Entonces propone dividir al día en 2 franjas horarias. Una compuesta por menor cantidad de horas, generalmente se utilizan 8 horas que se va a destinar para el consumo de alimentos, y la otra franja de mayor cantidad de horas, suelen ser 16 horas, donde no se van a consumir alimentos y solo se pueden ingerir bebidas como son el agua, el té, el café, es decir, infusiones, y que no estén endulzadas. También recomienda realizar ejercicio físico durante este periodo de inanición. Entonces, ¿esto genera algún tipo de beneficio? Bueno, la verdad es que depende. Lo que sí ayuda es a esto de disminuir la cantidad de alimentos que ingerimos durante el día, por lo tanto podría generar un beneficio a nivel del déficit calórico, pero sí se realiza en horarios que no son aconsejados. Por ejemplo, muchas personas lo que hacen es levantarse a la mañana y realizar su primer comida recién a las 2 de la tarde, es decir, omitir el desayuno. Eso no es lo más recomendable ni es lo saludable, porque nuestro metabolismo, con nuestro ciclo circadiano que regula diferentes tipos de hormonas, es más metabólicamente activo por la mañana que por la noche. Entonces lo ideal sería siempre realizar el desayuno y a lo sumo dejar o omitir la ingesta de alimentos pasada la tarde o la noche. Pero el fundamento está en que a partir de una determinada hora de cantidad de tiempo se produce una ruptura del tejido adiposo, ¿sí? Una apoptosis celular programada. Ese es el único beneficio que se le vio a nivel metabólico, pero en sí tranquilamente puede pensarse llegar a un descenso de peso corporal con déficit calórico y realizando las 4 comidas al día. ¿Qué aporta el consumo de determinados alimentos? ¿Sí? Si son consumidos por sus beneficios o es más una cuestión de una moda pasajera y un momento donde se están consumiendo cada vez más estos alimentos. Preguntaron específicamente sobre el kefir, el matcha y la cúrcuma, ¿sí? Entonces primero vamos a describir cada uno de ellos para quienes no los conocen. El kefir es una bebida probiótica, ¿sí? Que puede hacerse a partir de leche o agua, y se necesitan los gránulos de kefir, que son los que ven en la cucharita, esos en blanco en la primera foto. Estos gránulos son una comunidad simbiótica de ciertos microorganismos, ciertas levaduras y ciertas bacterias, que lo que van a hacer es generar una fermentación en ese líquido, que puede ser la leche o el agua con adición de azúcar, y va a producirse la reproducción de estos microorganismos, y también se van a generar ciertas vitaminas y ciertas enzimas. El consumo de este kefir se dice que es un alimento vivo porque cuando nosotros lo ingerimos, parte de esos microorganismos van a formar parte de nuestra microbiota. Nuestra microbiota son todos los microorganismos que se encuentran a lo largo de nuestro tubo digestivo, específicamente en mayor cantidad en el intestino. Y ese mejoramiento de la composición en la microbiota que se puede dar con el consumo de kefir está asociado a mejoras a nivel digestivo e inmunológico, entre otras muchas, porque tiene un efecto sistémico, todo lo que es el mejoramiento de la microbiota intestinal. Por otro lado, el matcha es un tipo de té verde, ¿sí? Que viene en formato en polvo, a diferencia de los demás tés que los podemos consumir como infusión. Se consume todo el polvo, como un café instantáneo, ¿no? Entonces por eso estamos ingiriendo mayor cantidad de sus componentes. Y este té, en general como té verdes, tiene gran contenido de antioxidantes. Por otro lado, la cúrcuma, que como ven ahí en la foto, es un rizoma, una raíz similar al jengibre. Comúnmente forma parte de la especia del curry, y también se puede comercializar individualmente, digamos, la cúrcuma por sí misma, y también actualmente se encuentra en comprimidos la cúrcuma. Esta raíz presenta determinadas sustancias químicas propias de la planta, que se llaman, ahí vemos los nombres químicos, curcuminoides y curcumina, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios.
Pero ¿qué pasa? La descripción de todos estos alimentos en forma aislada no nos dice demasiado, no nos dice si nos está generando un beneficio a nivel corporal, porque no sabemos qué otras cosas estamos comiendo además de estos alimentos si decidiéramos incorporarlos. Entonces, analizarlos únicamente por sí solos, digamos, a cada uno de estos alimentos, es tener una mirada un poco reduccionista de la alimentación. Entonces, ¿realmente son beneficiosos o es una moda? Como todo, cuando hacemos un análisis hay que ver el contexto de la persona. No sería lo mismo incorporar esos alimentos en este contexto alimentario, en donde en el desayuno y la merienda predominan más los alimentos ultraprocesados, como vemos ahí los alfajores o barritas, las bebidas gaseosas, los helados, o en los platos principales podemos ver la predominancia de alimentos fuentes de hidratos de carbono, como las papas y los fideos o las pastas en general, y las carnes. En este caso, en la cena vemos una carne más procesada, que son las salchichas. No sería lo mismo incorporar ese tipo de alimentos en este contexto que en este otro. En el segundo ejemplo vemos una alimentación mucho más completa, ¿sí? Donde se incluyen grupos de alimentos que en el anterior no veíamos, como son el grupo de las frutas, de las verduras, los frutos secos, ¿sí? el agua como medida primordial. Vemos que hay una buena distribución de estos alimentos en el plato, medio plato de verduras, un cuarto del plato de hidratos de carbono y otro cuarto del plato de proteínas. Entonces quizás sí, en este contexto está bueno sumar más alimentos que brinden más variedad a la alimentación, ¿no? En general. Entonces, como primera conclusión, no hay alimentos milagrosos, es decir, ninguno de estos alimentos me va a generar un efecto directo en el cuerpo, sino que siempre hay que evaluar la alimentación global, ¿no? Como hablaba hoy Silvina, haciendo un análisis de lo que la persona consume a lo largo del día, a lo largo de la semana y a lo largo de los meses, porque la salud es una construcción, ¿sí? No por lo que yo coma hoy, eso va a determinar si yo tengo salud o enfermedad. Otra cuestión a tener en cuenta es que no hay alimentos indispensables, ¿sí? Lo que nosotros debemos incorporar, lo que nuestro cuerpo reconoce, son nutrientes. Entonces, no necesariamente debemos consumir alguno de estos alimentos. Además, también ahí se juega un poco la variable del precio, ¿no? Muchas veces estos productos son bastante costosos. Por ejemplo, el té de matcha ahí de los que veíamos, es un alimento muy costoso y quizás esos antioxidantes que contenían los podemos obtener a partir de otros alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber ciertos contextos donde puede estar bueno incorporarlos, como el segundo ejemplo que veíamos, porque van a dar más variedad, porque bueno, la cúrcuma es un condimento, se podría usar tranquilamente, pero sin pensar en esta idea de que va a ser como un efecto mágico, ¿no? En el organismo. Y en otros contextos, como el primer ejemplo que veíamos, bueno, quizás habría que empezar a evaluar otros aspectos de la alimentación y ver qué cambios se podrían empezar a modificar de a poco para generar primero como una alimentación sana desde la base, ¿no? Y después empezar a hilar más fino y ir al detalle en poder incorporar estos alimentos. Bueno, otra de las dudas que habían surgido respecto a ciertos grupos de alimentos eran de los frutos secos, ¿sí? ¿Qué importancia nutricional tiene consumir frutos secos? Bueno, dentro de este grupo podemos encontrar a las nueces, las avellanas, castañas, almendras, a los pistachos. Y bueno, al maní también se lo agrega dentro de este grupo por su composición química. Es similar a los demás frutos secos, pero en verdad es una legumbre. Y bueno, estos frutos secos van a aportar principalmente grasas vegetales, como pueden ser los omega 6 y los omega 3. Proteínas también son gran fuente de proteína, y por eso estaría bueno hacer una combinación, como se veía en el ejemplo anterior, de frutas frescas con frutas secas, porque las frutas frescas son más bajas en grasas y en proteínas, y las frutas secas nos vendrían a aportar esos otros nutrientes. Tienen presencia de fibra, principalmente en sus cáscaras, y de algunas vitaminas, principalmente las vitaminas liposolubles y las vitaminas grasas, como la vitamina E, y ciertos minerales, que bueno, ahí ejemplifiqué con algunos, el potasio, el fósforo, el zinc y el calcio, como bien nombraron hoy las chicas. Bueno, otra pregunta que decidimos englobarla dentro de esta misma era cómo se recomendaba ingerir las semillas y si es necesario tostarlas antes.
Hay algunos procesos en la cocina que se pueden hacer tanto para el grupo de los frutos secos como para el de las semillas, y ellos pueden ser el remojo, o también mayormente conocido como activación, que consiste en dejar en reposo tanto frutos secos como semillas en abundante cantidad de agua durante al menos 8 horas, para que en ese agua de remojo se arrastren ciertas sustancias que se llaman popularmente antinutrientes, pero son sustancias químicas propias de las plantas que son utilizadas como defensa por la propia planta, pero que para nuestro organismo lo que generan es una disminución de la absorción de ciertos minerales. ¿Se acuerdan que hoy Silvina habló de que el calcio en los alimentos vegetales es menos biodisponible, o sea que se absorbe en menor cantidad, y tiene que ver con estos componentes? Entonces nosotros lo que logramos aplicando el remojo es que esos componentes se arrastren y se queden en ese agua de remojo. Por eso cuando remojamos, este agua hay que tirarla, y después, bueno, en este caso no, pero en el caso de las legumbres, también que las sometemos a remojo, después usar agua nueva para cocinar. Otro proceso culinario que se puede aplicar al grupo de las semillas, no a los frutos secos, porque bueno, por el gran tamaño de los frutos secos podemos masticarlos y molerlos con nuestros dientes, pero en el caso de las semillas no, es muy difícil triturarlas con nuestros dientes, entonces hay que aplicar previo a su consumo la molienda, ¿sí? Si no hacemos una molienda de las semillas, lo que vamos a incorporar es mayormente la fibra, ¿sí? Que hoy dijimos que estaba en las cáscaras. Así que unos minutos antes de ingerirlas, lo recomendable es molerlas para consumir los aceites omega 3, los omega 6 que están adentro. Tampoco se recomienda que se dejen molidas durante mucho tiempo, porque la exposición de la luz y el calor puede oxidar esas grasas. Entonces lo recomendable es hacerlo en el momento de la ingesta. Y el tostado, que fue específicamente la pregunta que nos hicieron, es un paso que podría realizarse después del remojo, por ejemplo, para que la semilla vuelva a su estado original deshidratado. El tostado también lo que va a hacer es darle otro sabor a esa semilla, porque se liberan ciertos componentes aromáticos, ¿sí? Y sí es importante, si quieren hacer un tostado de la semilla, es que lo hagan a fuego bien bajo y removiendo todo el tiempo para que no se produzca compuestos de quemación, y tampoco que se tienen las propiedades. Bueno, como conclusiones entonces, estos grupos que se englobarían en el grupo semillas, ¿sí? Los frutos secos son también una semilla, tienen propiedades nutricionales interesantes, con lo cual si todavía no están habituados a consumirlas, está bueno que las puedan empezar a incorporar en los desayunos o meriendas, ¿sí? Como colación. Es súper práctico cuando estamos en la calle, no sabemos qué comprar. Bueno, esta es una opción que está buena, o como parte de alguna comida principal, ¿sí? En lo que quieran, en pastas, como agregada a los pestos, en salsas, ahí dejen volar la imaginación. El paso que determinamos como más importante sería el de molerlas, ¿sí? Con lo cual, si te olvidas de remojarlas, no importa, comelas igual. Si te olvidas de tostarlas, comelas igual. Pero principalmente acordate de molerlas, así accedes a todos los nutrientes que están adentro y potencias los beneficios, ¿sí? Hubo bastantes consultas respecto a las frutas, ¿sí? Las englobamos todo dentro de una misma categorización. La fruta debe comerse antes o después de la cena. Ahí vemos una banana antes de la cena, pasame Sil, y una banana después de la cena. Es decir, la banana es la misma, no va a cambiar, así que comela cuando quieras, ¿sí? No va a generar un cambio a nivel metabólico. Lo que sí hablamos es que puede ser más estratégico consumirla en un momento u otro. Por ejemplo, si la persona quiere empezar a incorporar más fruta, y primero come la cena, quizás después de esa ingesta ya se llenó y no va a querer comer fruta de postre. Otro ejemplo podría ser que la persona termina de hacer ejercicio a eso de las 8, 8 y media, y quiere comer algo en el momento, después de la actividad física. Bueno, puede comerse una banana, una fruta, recuperar esa energía, esos nutrientes, y después cenar, ¿sí? Con eso me refiero a que sea en un momento u otro, va a depender de la persona y se puede jugar un poco con eso.
Otra de las preguntas respecto a las frutas es cuántas frutas se deben ingerir por día, similar a un poco a la pregunta respecto a los carbohidratos que hablaba Carla. Es que, bueno, las raciones individuales siempre se deben evaluar individualmente, ¿sí? En la consulta privada, porque va a depender del objetivo de la persona y de los antecedentes alimentarios. Y con esto me refiero a que quizás la persona no consume ninguna fruta y nosotras le recomendamos que debe comer entre 3 y 4 frutas. Y no va a adherir a esa recomendación, porque está acostumbrada a no comer nada. Entonces, quizás para esa persona la ración a ese momento sea y empezar con media fruta o con una fruta, ¿sí? Por eso también se adecua al antecedente alimentario de la persona. Pero sí lo que podemos decir es que poblacionalmente hay muy bajo consumo de los grupos de frutas y verduras. Sabemos por la encuesta nacional de nutrición y salud que solo el 6% de la población argentina consume las raciones recomendadas a nivel poblacional, que son las 5 porciones. Entonces un 94% de la población no está llegando a cubrir esa recomendación que es poblacional. Preguntaron también acerca de si las frutas y las verduras se pueden consumir sin importar la cantidad o si se debe controlar la ración diaria. Y acá un poco como para descontracturar, lo quise poner como una forma medio exagerada y medio en chiste. Alguien pregunta, ¿son verduras? No tengo que controlar la cantidad. La verdura, 10 cajones de acelga o 10 kilos de lechuga. Bueno, siempre es importante la cantidad. Así estemos hablando de un alimento quizás considerado como re saludable, lo mismo con los frutos secos, ¿no? Que hablábamos hoy. Es importante la cantidad. Esto a modo exagerado. Ahora vamos a ver en las conclusiones que es muy difícil consumir tanta cantidad de verdura y de fruta, también por lo que el cuerpo mismo va a limitar. Y otro ejemplo, más así gracioso, dice, vos que sos nutrina, haces una dieta, no hacemos dietas, las dietas duran 7 días, nosotras creamos buenos hábitos de por vida. Pasa que mi hermana hizo la dieta de la manzana y bajó 5 kilos. Sí, claro, comés solo manzana por 5 días. Entonces, esto también para tener en cuenta de que no son los únicos alimentos que debemos incorporar para que nuestra alimentación sea completa y equilibrada. Los grupos de alimentos, de verduras y frutas son importantes. Como decía, a nivel poblacional no se está llegando a cubrir la recomendación. Pero bueno, tampoco que sea lo único que ingerimos a lo largo del día. No hagamos estas dietas locas, por favor. Entonces, como conclusiones, si tenés la posibilidad económica y de acceso físico, empezar a incorporar más cantidad de verduras y frutas para lograr aumentar ese porcentaje, ¿sí? De ser cada vez más los que comemos las porciones adecuadas. Comelos en cualquier momento del día, en el formato que más te guste, ¿sí? Empezar de a poco y como puedas. Siempre, bueno, lo ideal sería alternar crudas y cocidas, pero si te gusta la verdura cocida, empezar con eso, ¿sí? Y raramente, bueno, como les decía, puede ocurrir que te excedas en consumir estos alimentos. Era como un ejemplo muy exagerado, pero bueno, por ejemplo, si lo comparamos con el tema del agua. El agua es la bebida ideal, pero no para que consumamos 10 litros de agua por día, ¿sí? Todo en la justa medida. Y por la capacidad, por el volumen y la capacidad saciante que tienen estos grupos de alimentos, como que el mismo cuerpo va a limitar la ingesta y va a decir, bueno, hasta acá ya se distendió el estómago, ya me llené. Se está hablando de si cierto alimento me engorda o no, ¿sí? O de si un alimento es más sano que otro, ¿no? Los ejemplos eran respecto, bueno, al huevo, si comer huevo todos los días engorda, si las pastas engordan, y otra pregunta que englobamos, si la harina integral es más sana que la 4-0, o sea, que la harina blanca. Bueno, ahí pueden ver las kilocalorías que aportan cada uno de estos alimentos. Una unidad de huevo, 78 kilocalorías, y una taza en crudo de fideos mostacholes en este caso, 273 kilocalorías. Entonces yo les pregunto así, ustedes mismos podrían decir, ese número no me determina nada, ¿sí? Porque no lo estoy viendo dentro de un contexto, no sé cuánto está comiendo de esa pasta todos los días, con qué otro alimento los combina, ¿sí? Entonces hay que analizar un montón de otras cuestiones. Lo mismo con la pregunta de las harinas. Se considera en general que las harinas blancas son más insanas, o se las categoriza de esta forma, y que las integrales son más sanas. La verdad es que las dos son comidas, ¿sí? Eso no significa que nunca más vayamos a comer un pan blanco. Todo depende de cómo logremos combinar
si un día queremos elegir un pan blanco, ¿con qué otro alimento lo podemos combinar justamente para que nos aporte lo que perdió en ese procesamiento? La harina integral está hecha a partir del grano entero de trigo, ¿sí? Por lo tanto, preserva la fibra, que dijimos hoy que estaba en las cáscaras, y ciertas vitaminas y minerales. Pero bueno, eso no significa que no lo podamos incorporar a partir de otros alimentos si un día queremos comer pan blanco, ¿sí? Entonces, cuando nos hacen este tipo de preguntas, es muy difícil responderlas porque realmente hay que tener un montón de cuestiones en cuenta, como hablaba hoy también Carla, ¿no? De qué predominancia tienen los alimentos, se está comiendo todos los días o con qué frecuencia, qué cantidad se come cada vez, cómo los combina, qué otras actividades hace la persona durante el día, si trabaja, si estudia, cuántas horas. Bueno, también si tiene alguna patología, todo eso se indaga en la consulta. Por ejemplo, el otro día hablábamos con las chicas, una persona que tiene hipotiroidismo, que cada vez hay más personas con hipotiroidismo, no podría consumir un pan integral en el desayuno. Entonces, ¿eso significa que no es sano? No, o sea, va a incorporar las fibras a lo largo del día, después más tarde. Entonces, hay un montón de cuestiones individuales que se tienen que analizar. Bueno, entonces como conclusión respecto a estas últimas preguntas, lo que nosotras observamos es que mucho la cultura de la dieta nos ha llevado como a preguntarnos solamente esto, ¿no? Si los alimentos nos engordan, si los alimentos nos adelgazan, y todo, digamos, centrado como en la búsqueda de ese cuerpo ideal, ¿no? Como un estereotipo de cuerpo, donde predomina donde se le da mucha importancia al peso como un indicador, pero tenemos que saber que al profesional le sirve como una herramienta más, ¿no? No como el fin, sino como el medio para llegar a lo que la persona busca, ¿no? Como objetivo. Entonces no es el único factor que hay que tener en cuenta, el del peso, ¿sí? ¿Por qué mejor no preguntarnos si lo que estoy haciendo día a día me está llevando hacia un camino de la salud, a sentirme más saludable, a poder moverme, ¿sí? A tener más vitalidad? Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y prestarle cada vez menos atención a ese número de la balanza, que es muy variable. Y bueno, también esto de las categorizaciones, ¿no? Como veíamos recién, si es bueno, si es malo, si es sano, si es insano, puede llevar a confusión. Hay que hacer un análisis más allá de eso, que es muy, muy simplista. Y bueno, acá traemos como las 4 leyes de la alimentación, donde determinan que hay que evaluar la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación de la alimentación para cada persona en particular. Que acá hay 2 imágenes, ¿sí? Y a mí me gustaría que el que quiera pueda habilitar su micrófono y decirle a ver cuál le parece más saludable de estas 2 imágenes. Soy yo. Hola, Gra. ¿Cómo anda, bonita? ¿Cuál te parece más saludable? Desde lo cultural, el más flaquito, obvio. Muy bien, perfecto. Desde lo cultural, idea. Bien, perfecto. El más flaquito es porque no tiene comida. Bien, te entiendo, muy bien. Gracias, Gra. De nada, buenas tardes. Bueno, el mensaje era el siguiente, yo les voy a contar. Yo puse acá, la alimentación de ese muchacho se basa en comidas ultraprocesadas, no consume verduras, no consume frutas, solo come 3 frutas por semana, consume gaseosas porque no le gusta el agua y no realiza ejercicio físico. Este otro muchacho, su alimentación se basa en vegetales, en legumbres, en frutas, toma agua y realiza ejercicio 4 veces por semana. Por lo tanto, el mensaje final, pensar en el día a día con alimentos y ambiente saludable, más allá de lo estético, ¿sí? Este es el mensaje que queríamos transmitir a través de las preguntas que nos fueron llegando. Esperamos haber sido claras y que, bueno, haya quedado un buen mensaje. Así que, bueno, muchísimas gracias.